Y específicamente lo que vamos a ver hoy, usted va a notar que el Hijo, es decir, el que se presenta como león en los primeros capítulos del Apocalipsis, pero a la vez es león de la tribu de Judá, pero también es cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la faceta en la que Él vino a la tierra para traernos salvación es la de cordero. Esa creo que la tenemos muy clara. Pero no tenemos tan clara su faceta como león. Y eso es lo que Él viene a hacer precisamente, a tomar la tierra. Quizá hay términos que en determinado momento, si usted es primera vez que se acerca a estos temas, le pueden parecer un poco raros. Solo le voy a pedir que mantenga su mente abierta. Obviamente que lea su Biblia, la estudie, la medite, ore para que el Señor le amplíe los conocimientos de una manera personal. Porque yo insisto mucho que no podemos vivir de una fe prestada. Usted no puede tener la fe del pastor o la fe de algún ministro. Usted tiene que tener su propia fe, sus propias convicciones. El Espíritu Santo le debe a usted revelar personalmente las cosas, indudablemente basado en la enseñanza que los ministros podemos dar, pero que indudablemente usted tiene que tener esa convicción. Muy bien, vamos a caminar rápidamente para entrar de lleno al tema, ya que es una exposición de 1 hora para poder tener un buen tiempo de preguntas. Al capítulo número 5 de Apocalipsis, capítulo número 5 de Apocalipsis, donde trataré de dar una pequeña introducción a lo que es precisamente la apertura de los primeros 4 sellos, de 7. Y esos primeros 4 sellos tienen que ver con esos 4 caballos de diferentes colores con sus jinetes. Dice entonces la Escritura: vi entonces en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No voy a hacer los contextos porque no me da tiempo, pero usted lo puede leer. El contexto es los versículos antes y después de lo que estamos leyendo acá. Es decir, que usted debería de empezar leyendo el capítulo 4 por lo menos, como contexto del 5, y va a ver usted que vamos a tener que ir al capítulo número 6. El que está sentado en el trono es el Padre. Lo dice el contexto. Dice, un libro en forma de rollo. Obviamente Juan, cuando recibe las visiones apocalípticas de parte del Señor, noten ustedes que, como fue hace 2000 años, no existían los libros como nosotros los conocemos actualmente. Ni siquiera había imprenta, sino que se manejaban rollos de pergamino, ¿verdad? Eso usted lo sabe. Por eso dice un libro en forma de rollo. Es interesante porque dice que fue escrito o estaba escrito por los 2 lados, es decir, adentro y afuera. Hay muchas cosas que uno se puede detener y meditar en eso, pero no hay tiempo. El tema es los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero ese rollo, haga de caso usted que era un cilindro, ¿verdad? Porque se generaba un cilindro al enrollar el pergamino. Dice que estaba sellado con 7 sellos. Parece que la usanza en aquellos tiempos de los reyes o de grandes autoridades era que cuando ellos mandaban un mensaje lo hacían en pergamino, enrollaban eso y luego lacraban. No sé si la palabra lacrar, tal vez a los jóvenes no les hace sentido, pero ellos colocaban sellos con algún tipo de cera caliente y generalmente tenían tal vez el logo, podemos decir ahora, del rey, ¿verdad? Entonces, eso indicaba que solo el destinatario podía abrirlo. ¿Cuántos recibieron alguna carta lacrada? Sí, es una usanza que no está tan lejana, ¿verdad? Entonces, hoy en día, cuando se casó mi hija, me di cuenta que mandó a traer un sello de Estados Unidos, no sé si aquí no lo conseguía, que era de cera para que las invitaciones tuvieran un sello, como que está de moda otra vez eso, ¿verdad? Bueno, el punto es que la escena, que es una escena celestial, es una escena en el mismo trono de Dios, no es una escena en la tierra ni en los cielos, sino que en el cielo, la morada de Dios. Dice, vi también un ángel formidable, dice esta versión.
que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Se buscaba a uno que fuera digno. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que realmente se estaba buscando a alguien que no estaba ni en, dice, ni en la tierra, dice, ni en el cielo. Y entonces ya la situación se ponía complicada, porque Juan esperaba que ese libro se abriera, porque sabía, de alguna manera intuía que había cosas muy importantes. Y entonces él mismo dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Note que aquí hay ángeles, está uno sentado en el trono, que es el Padre. Es bueno que usted vea, o trate usted de armar un cuadro, imaginarse un cuadro donde se está desarrollando esta escena. Y aparecen ancianos que, por el contexto del capítulo 4, son 24 ancianos que tienen coronas, tienen tronos. Me dijo: no llores, he aquí que el león, note que aquí ya se empieza a mencionar al león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que eso hace referencias a profecías de Isaías. ¿Se acuerda? Isaías es el profeta del Hijo, que menciona al león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro. Note, ha vencido. Y eso tiene que hacer alusión indudablemente a su sacrificio en la cruz y su resurrección, lo que vino a hacer a la tierra. No podemos ampliarnos ahí mucho. Ha vencido para abrir el libro, o sea que se tenía que pagar un precio para abrir ese rollo. Porque el rollo, solo le voy a dejar la idea, el rollo es donde está contenida la propiedad de la tierra, lo que le pertenece por heredad al Hijo. Entonces, el abrir cada uno de esos sellos que trae juicios es iniciar el camino para tomar la tierra. Porque actualmente, como Cordero, lleva 2000 años de dar un mensaje no impositivo a la humanidad, sino de invitación. Y es lo que la iglesia hasta el día de hoy debe darle prioridad para llevar ese mensaje. Pero eso se va a terminar. La forma como Dios va a tratar con los hombres, según la Biblia, es que esa economía va a cambiar. Y entonces estamos dentro de un escenario donde Él venció en su primera venida con el objeto de traer salvación a la humanidad y desatar sus 7 sellos. Aquí vamos a leer varios versos, porque en escatología tenemos que poner suficiente base bíblica y usted la puede estudiar detenidamente. Uno podría ir verso por verso, podría hacer una exégesis muy profunda yendo al original para ver algunas cosas, pero tomaría demasiado tiempo. Ahorita prácticamente tendré que hacer un panorama. Y el verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono otros personajes, y de los 4 seres vivientes, son 4 personajes diferentes, pero que los contextos dan a entender que están muy cerca del trono. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Note que se habla del rey, o mejor dicho, del león, que obviamente habla de majestad. Pero ahora, en medio de los ancianos, en medio de los 4 seres vivientes, como enfocándose a este personaje que, por supuesto, al ser cordero inmolado, es nuestro Señor Jesucristo. Pero note que aparece de una manera que también nos transmite muchas preguntas, pero que de alguna forma también el número 7 en el Apocalipsis aparece continuamente. Y entonces dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. No nos dice qué significan los cuernos, pero sí nos dice que los ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y la Biblia habla
de esos 7 espíritus. Tampoco vamos a ir a ellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Postrarse significa que lo adoraron. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Ahora, ¿cuál era el incienso? Que son las oraciones de los santos. Por eso yo no sé si nosotros estamos llenando las copas, porque la iglesia de estos tiempos ya no ora. La iglesia de estos tiempos hace muchas cosas, pero no ora. Y dice que las oraciones de los santos es el incienso que llena esas copas de oro. Así que tu oración es sumamente importante. Y también podríamos hablar ahí otras cosas, pero no hay tiempo. Bueno, más o menos así como antiguamente se podía manejar ese rollo con sus 7 sellos, nos da más o menos una idea de lo que estamos tratando de hablar. Yo tengo que ir midiendo mi tiempo porque aquí pasa el tiempo muy rápido. Regresemos al capítulo 4, vayámonos del que estábamos leyendo, que es el 5, porque nos amplía un poquito ese escenario. Dice, el primer ser viviente, ¿por qué le voy a hablar de los 4 seres vivientes? Porque los 4 seres vivientes están relacionados con la apertura de los primeros 4 sellos y son personajes muy importantes que llamativamente en el original les llaman animales, no seres. Usted sabe que nuestro idioma ha ido evolucionando, pero la traducción real es que son animales. Y quizás es por lo que representan, ¿verdad? Entonces dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Aunque no lo tengo aquí, usted puede ir a Ezequiel capítulo 1 y verá estos personajes. Pero no lo tengo acá. Lamentablemente está oscura esa foto, ¿verdad? Y ya empieza a haber más sol. Ya con esta cañonera creo que vamos a lograr en proyecciones de día más claras. Pero solo voy a tratar de mostrarle que aquí aparece el ser viviente. Claro, son, si usted quiere, como lo imaginan algunos artistas, ¿verdad? Porque esto no es un close-up que le han hecho con una cámara, alguien que subió al cielo y lo pudo hacer. Pero nos ayuda muy bien porque aquí está el trono, note que no hay figura, porque la Biblia presenta en algunos casos en Timoteo a Dios, lo presenta como luz inaccesible, ¿verdad? Pero ahí dejémoslo. El punto es que aquí está el ser viviente con cara de león, con cara de becerro, con cara de hombre y con cara de águila. De hecho, este es el león, este es el becerro, el hombre y el águila. Note que aquí se ven una parte de los 24 ancianos, otra parte rodeando precisamente una escena donde millones y millones de ángeles también participan. Solo déjeme decirle esto, saliéndome un momentito, que la mayoría de los hombres temen a la muerte porque no tienen esperanza. Dice, no sean como los que no tienen esperanza. Pero los hijos de Dios, no los religiosos, no los evangélicos, no, el que nació de nuevo, los hijos de Dios no deberíamos de temer. Pero acuérdese, el temor a la muerte tiene que ver con el pecado en nuestras vidas. Menos pecado, menos temor a la muerte. Porque dice que el pecado es el que produce ese temor a la muerte. Pero voy a cerrar el paréntesis. Porque esa escena celestial que usted la puede ver en el Apocalipsis es lo que nos espera. Claro, a nosotros nos llaman raptistas, escapistas, un montón de gente que no entiende completamente la Biblia, pero que con un mensaje novedoso que eliminó el rapto de la iglesia y eliminó mucha de la escatología, porque ellos prefieren manejar una escatología histórica, una escatología cumplida según sus escuelas escatológicas, pero toman la escuela escatológica que les conviene. Y como no están esperando al Señor, pueden establecer sus nuevas doctrinas como de la prosperidad o del reino ya. Pero tampoco nos vamos a meter a eso mucho. Bueno, acompáñeme, ya vimos el 5, nos fuimos un poquito al 4 para
darnos cuenta de estos seres, pero ya en el 6 entramos en materia porque dice, vi, verso 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, son 7, abrió el primero. Y note que inmediatamente dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes. Juan está narrando lo que vio. Y lo pone en la Biblia como lo logró entender de acuerdo a su visión. Entonces dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Si usted nota, los 4 seres vivientes son como maestros, ¿verdad?, para enseñarle a Juan. El que según el capítulo 1 dice que la revelación que Jesucristo le dio al ángel que le revela a Juan, y Juan le revela a la iglesia de esos tiempos, y quedó escrito para bendición nuestra. Entonces lo que quiero que vea es que el primer sello tiene relación con el primer ser viviente, que si usted recuerda lo que acabo de decir, era el león. Y el león es el Evangelio de Mateo. Porque los 4 seres vivientes tipifican el quehacer de Jesucristo. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 3 sinópticos porque ven a Cristo de diferente forma, y Juan un poco distinto, con cosas diferentes, pero Mateo, el evangelio cara de león, Marcos, el evangelio cara de becerro, Lucas, el evangelio cara de hombre, y Juan, el evangelio cara de águila. Pero tipifican, encierran el trabajo de Cristo para salvar a la humanidad. Ahí déjeme decirle que mi pastor, el hermano Otoniel Ríos Paredes, como es conocido de la mayoría de ustedes, fue un hombre que el Señor le reveló muchas cosas, criticado por muchos, no entendido por otros, abandonado en las doctrinas por otros, pero al final aquellos que tenemos testimonio de lo que recibimos y que hemos tenido tiempo para digerirlo y obviamente ponerle pie de imprenta, tenemos que seguir exponiendo lo que alguna vez él recibió, y cada uno de ustedes toma su propia conclusión en la medida que les es revelado. Una cosa interesante es que en una ocasión le dijeron 3 años y medio no es un número completo. Y realmente 3 años y medio no es un número completo, especialmente si nosotros lo relacionamos con los 7 y 7 y 7 que aparecen en el Apocalipsis. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, casi todo es 7, 7 candeleros, 7 iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y cuánto fue precisamente el ministerio público de Jesucristo en la tierra? ¿Cuántos años? 3 años y medio. Entonces inmediatamente le dijeron que todavía faltaban 3 años y medio para completar el trabajo que él tenía que hacer, en este caso ya por desarrollar la redención completa. No que el sacrificio de Cristo sea incompleto, sino que lo que corresponde a tomar la tierra. Hoy algunos pretenden tomar la tierra. Precisamente la doctrina del reino ya, que tiene una iniciación en la doctrina católica. ¿Usted cree que las cruzadas no llevaban el propósito de tomar toda la tierra? Por supuesto, porque así lo entendieron. Y lamentablemente la iglesia evangélica en los últimos años, no dándose cuenta del error católico, ha pretendido establecer nuevas doctrinas amilenialistas que tienen como propósito tomar la tierra, que la iglesia tome la tierra. Por eso ahora los pastores se vuelven políticos. Los miembros estudian ciencias jurídicas y estudian cuestiones políticas porque sus pastores les dicen que entren al Congreso. Yo conozco personajes que estudiaron, sacaron maestrías en el extranjero porque su propósito es llegar a tomar el control del Congreso. Evangélicos, en un concepto lamentablemente equivocado, lo verán los años por venir,
¿dónde pretenden tomar el reino? El reino no lo va a tomar nadie en la tierra hasta que no venga el rey. Cuando venga el rey, tomará la tierra. Y de eso se trata este tema. Muy bien, entonces, esos 3 años y medio, que solo le estoy exponiendo que faltan, le hemos llamado la pretribulación. Eso quiere decir que van a haber 3 años y medio previos al desarrollo de lo que hemos conocido como la semana 70 de Daniel. Y Apocalipsis 6, que estamos leyendo acá, debe leerse en paralelo con Mateo 24. Mire, la escatología no es fácil. No es fácil entenderla y no es fácil explicarla. Por eso uno tiene que ir muy despacio y necesita esquemas y necesita muchas cosas y no se pierde. Porque para añadirle a esta situación compleja, hay escatología para la iglesia, hay escatología, la iglesia novia, hay escatología para la iglesia, cuerpo místico, hay escatología para las naciones, hay escatología para Israel. Y cuando uno se acerca a la Biblia, mezcla todo. Y no sabe que esto es para qué grupo, y lo mete todo en un solo canasto y lamentablemente se llega a conclusiones equivocadas. Muy bien, verso 2, y miré y he aquí en el primer sello, relacionado con el primer ser viviente, cara de león, porque Mateo presenta a Jesucristo como el rey, Marcos lo presenta como el siervo, Lucas lo presenta como el hijo del hombre y Juan lo presenta como el hijo de Dios, como el águila. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Ojo, no dice que tuviera flecha, y un arco sin flecha no sirve. Entonces algo nos tiene que querer explicar este pasaje. Y le fue dada una corona, así que es un conquistador, y salió venciendo y para vencer. Como el tema es los 4 jinetes del Apocalipsis, podría también ser los 4 caballos del Apocalipsis, podría ser también los 4 sellos. Vamos a darnos cuenta que, por lo menos en lo que yo he logrado ver, solo el caballo blanco y el caballo amarillento identifica de alguna manera a los personajes, pero el caballo rojo y el caballo negro no menciona mucho acerca de los personajes. Entonces hay mucha especulación de quiénes son los personajes. Ahora, para mí, en el caso del caballo blanco y el caballo negro, o sea, el primero y el cuarto, sí hay identificación. Específicamente en el cuarto, de una vez dice que la muerte lo montaba y el Hades lo seguía. Pero, ¿quién será el personaje del caballo blanco? Hay polémica. Unos dicen que es Jesucristo, pero vamos a ver quién es. Creo que más o menos se ve, ¿verdad? Me gusta lo que los artistas hacen porque lo hacen más gráfico, ¿verdad? Entonces, el caballo blanco nos habla del anticristo. Lo que sucede es que se parece tanto a Cristo, el anti, porque indudablemente va a aparecer para engañar a muchos. Acuérdese, hay que verlo a la par de Mateo 24, porque en Mateo 24, en lo que se conoce como el discurso escatológico de Cristo, en Mateo 24, hay unas claves muy interesantes ahí y podemos paralelizar estos 4 caballos con lo que significa, pero no pierda de vista que la apertura del primer sello ya establece juicio sobre la tierra. Y entonces ahí viene la pregunta, hermano Sergio, porque va a haber lugar a preguntas, ¿vamos a estar nosotros todavía aquí cuando se abra el primer sello? Bueno, dentro de un rato platicamos. El caballo blanco nos habla del anticristo que sale con arco, pero notemos que no tiene flecha. Eso significa que no está peleando. Este hombre, quizá un híbrido, que se va a aparecer como anticristo, usted sabe que genera muchas polémicas. Desde que yo soy cristiano, desde los 11 años, tengo 59, 11 menos 59, ¿son cuántos? ¿Cuántos años? 48 años, he oído
diferentes interpretaciones del anticristo. Recuerdo que cuando estaba Gorbachev con su mancha por aquí, decían que era el anticristo. Acuérdense que Gorbachev fue el último presidente de la URSS, ¿verdad? Y obviamente en gran pugna con Estados Unidos, él era el anticristo. Recientemente dijeron que Obama era el anticristo. He oído de mucha gente que dice que el Papa es el anticristo. Hay otro autor que dice que, muy interesante lo que dice, que la resurrección de Alejandro el Grande es el anticristo. Bueno, y así cada cierto tiempo salen nuevos anticristos. Por supuesto, Hitler, si nosotros hubiéramos vivido la Segunda Guerra Mundial en Europa, con todo lo que aconteció, Hitler podía haber encajado muy bien con el modelo del anticristo, con todo lo que estaba sucediendo en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero no podemos nosotros, y yo soy muy cauto, otros dicen que el príncipe William de Inglaterra, hay sendos estudios donde hacen ver cómo la dinastía de los reyes de Inglaterra, partiendo de la reina Isabel, llega hasta genealogías judías. Porque la pregunta es, ¿será un judío? Que es lo que la mayoría dice, ¿o será un musulmán? Ahora hay fuertes corrientes que están relacionando al anticristo no como judío, sino como musulmán. Son especulaciones, no podemos estar completamente seguros, pero este personaje, porque el sello ya se abrió. Si el Señor ya viene, el sello ya se abrió. Y no le pidieron permiso a usted ni a mí para abrirlo. ¿Qué significa que el sello se haya abierto si realmente, porque es una exposición, el caballo blanco es el anticristo que ya nació? Y probablemente, si es anti, va a repetir el hecho de que el Señor empieza a trabajar a los 30 años. Por eso es que la mayoría llega a la conclusión de que es un judío, porque tiene que ser un judío para ser realmente anticristo. Y Daniel nos habla de un personaje, déjeme ver, no sé si dejé en algún lado, ¿no está ahí mi celular? Ya que busqué ahí rápidamente un verso que no tengo acá. Gracias. Déjenme ver si lo logré guardar o no. Pero en ese verso es en Daniel, capítulo 9, verso 27, dice, le voy a leer el 26 de contexto. Después de las 62 semanas, hablando de las semanas 70 de Daniel, el Mesías será muerto. Eso históricamente se cumple en el momento y de una manera matemática, porque Dios es un Dios de matemáticas. Dijo que 430 años iba a estar Israel en Egipto y después de eso iba a salir, y a los 430 años salió. Entonces, dice, y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Eso es el año 70 de nuestra era, cuando Tito, emperador romano, entra y destruye el templo. Y el santuario, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Dicho sea de paso, si usted no lee Daniel, que es la llave para entender el Apocalipsis, le va a ser más difícil. Por eso yo insisto, hay una serie de cassettes que ya se digitalizaron de Daniel que enseñó el doctor Ríos, y una serie de Apocalipsis que la mayoría de ustedes quizá no la tiene. Y si quiere realmente profundizar en esto y tener mayores conocimientos, pues vuélvala a leer, porque para eso la dejó. Bueno, pero vuelvo al punto. 9:27 dice, y él, no dice quién, pero uno intuye en todos los contextos, hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Quién es él? El anticristo. Quiere decir que el jinete que va sobre el caballo blanco, que lleva arco, lleva corona, salió a vencer.
Es un personaje que seguramente ya está desarrollando una enorme diplomacia, porque ese es el arco sin flecha. Porque si usted no tiene flecha, ¿de qué le sirve el arco? No es un arma ofensiva. Así que los 3 primeros años y medio, ya de la semana 70 de Daniel y en la misma pretribulación, vamos a notar nosotros que debe haber personajes, y de hecho algunos ya sacan algunos candidatos que están jugando un papel muy importante dentro de la diplomacia para hacer un pacto con muchos. Muchos han interpretado de una manera tradicional que el que haga o firme o haga firmar el pacto entre Israel y los palestinos, o sea, con todos los árabes, probablemente es el anticristo. Algunos estarán pensando que Donald Trump, con su nuevo proyecto que dice que le está pidiendo asesoría a los pastores evangélicos, a ver qué le estarán diciendo, ¿verdad? Pero él quiere presentar pronto un proyecto de pacto. Entonces dirán, ese es el anticristo también, ¿verdad? Si no hay una revelación a nuestras vidas, ni hay cosas muy contundentes, no es importante quién sea, sino que si ya está actuando, usted y yo tenemos que prepararnos porque ya nos vamos, a menos que nos querramos quedar para ayudarlo. Pero a la mitad de la semana, esto es de la semana 70 de Daniel, a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Eso quiere decir que ya en Jerusalén ya se construyó el tercer templo y ya se empezó a hacer sacrificios. Acuérdese que hay muchos elementos y yo no me quiero perder y confundirlo a usted por mucho material. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Muy bien. Entonces, ese trabajo diplomático sin guerras, buscando la paz con Israel y las demás naciones del Medio Oriente. Acuérdense que los que han escuchado, asisten a la iglesia, les he hablado de Salmo 83, les he hablado de la guerra de Gog y Magog, de tal manera que esos escenarios, usted sabe que en cualquier momento se pueden dar. Eso indica que usted y yo tenemos que pensar en serio. Dejemos de ser evangélicos con una cultura religiosa. Démonos cuenta que hemos nacido de nuevo, que nos han cambiado naturaleza y que se tiene que notar el cambio. Bueno, aquí habló el pastor, voy a seguir enseñando. Muy bien, se especula sobre si será judío o musulmán. Es muy probable, que este sello ya esté abierto desde que nació. Veamos en paralelo 24:3 que tiene que ver con el primer sello. Mateo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a Jesús, por supuesto en el contexto aparte, diciendo, dinos, hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Una, ¿qué cosas? El contexto dice que él les dijo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? Que en el original es, ¿qué señal habrá de tu parusía? Y 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? La parusía no es el fin del siglo. Ahí se utiliza la palabra aión, que no habla de 100 años, habla de un periodo de tiempo. Y realmente para mí, el fin del siglo tiene que ver con el fin de esta economía como la conocemos. Respondiendo Jesús, les dijo, note que él no dice cuándo va a ser destruido el templo, lo pasa por alto, sino que dice, mirad que nadie os engañe. La operación final es una operación de engaño. Por eso anoche le decía yo a los hermanos que vinieron, cuídense de estar permitiendo que su campo sea sembrado por diferente semilla. Las redes hoy les presentan todos los ministros que ustedes quieran oír y a todos los que ustedes quieran tener acceso. Pero si ustedes están permitiendo que sus campos se siembre con diferente semilla, van a terminar confundidos. Pero eso es una exhortación. Dinos, respondiendo Jesús les dijo en el verso 4, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre.
Y note que Juan desarrolla el tema hablando de que el espíritu del anticristo ya se está moviendo, y él escribió precisamente, es el mismo autor del Apocalipsis. Quiere decir que anticristos empezaron a ver moviéndose en el espíritu del anticristo desde el primer siglo, hasta llegar al que realmente lo va a personificar. Pero ¿qué dirán? Yo soy el Cristo. Los musulmanes están esperando a su Ayman. De hecho, no se me olvida que en las mismas Naciones Unidas, uno de los últimos presidentes de Irán, que tiene un apellido difícil de pronunciar, ¿verdad? Así que no me voy a hacer bolas para pronunciarlo, pero sí lo ubican. Él dijo que Jesucristo iba a volver, pero que también su Ayman iba a volver. Mientras los cristianos están esperando a Jesucristo en su segunda venida, los judíos están esperando a su Mesías, y los musulmanes están esperando a su... tiene un nombre específico en árabe. Indudablemente que las tres grandes religiones mundiales monoteístas están esperando que suceda algo. Y las mismas Naciones Unidas, insisto, fue testigo de lo que este presidente dijo, y que continúan ellos haciéndolo. ¿Por qué cree usted que Irán se está preparando para la guerra? Y él tiene disponible inmediatamente 1 millón de soldados, y en conexión con Rusia, que eso usted lo puede leer en las redes o en el periódico, y son noticias actuales, porque ellos creen que van a pelear la guerra santa. Muy bien. Y a muchos se engañarán. Entonces, el caballo blanco es un personaje que va a pretender traer la paz mundial. Ok, segundo sello, porque el tiempo corre. Y ese reloj sigue en 12 menos cuarto. Bueno, son las 9 menos 10. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Usted cree que en la tierra hay paz? Bueno, entonces, ¿será que ya este caballo está actuando? Y que se matasen unos a otros, ¿eso será cierto hoy? Y se le dio una gran espada. Bueno, otra figura interesante, porque el caballo rojo tiene que ver con guerras. Algunos ubican por eso que ese sello se abrió en 1917, porque se dio la Primera Guerra Mundial. Pero yo no me atrevo a decir que ahí se abrió. Es cierto, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial mató a mucha gente, y son del tiempo contemporáneo, dos grandes guerras, y usted sabe que todos están esperando la Tercera Guerra Mundial. Y con honestidad le digo, y le decía yo al hermano Axel ayer, que las dos grandes naciones que están dominando la tierra están siendo presididas por dos personas locas, que pueden tomar decisiones aún tan fuertes como bombardearse atómicamente si alguno de los dos en el reloj de Dios se toca un botón. No sé si me estoy dando a entender. Muy bien, entonces el caballo rojo nos habla de guerras. Notemos que el personaje que lo monta dice que se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Lleva una gran espada que nos habla de guerras. Si vamos al paralelo de 24:3, nuevamente vemos, o lamentablemente creo que aquí solo copié, pero no se copió el pasaje que quería. Pero vamos a ver si está en el 6, Mateo, capítulo número 24. Sí, es el 6. Aquí solo se puso hasta el 5. Pero el 6 dice: y habréis de oír, este es el mensaje de Cristo, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Mire lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener o actuar en contraposición a cómo la gente se alarma.
no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Acuérdese que a esto, los primeros 4 sellos, se les llama principio de dolores en Mateo. Las primeras pulsaciones de la mujer encinta, que aunque duelen, son más espaciadas. Ok, sigamos. Fíjese que me llamó la atención que verificar, y encontré esto rápidamente en la red, que en el 2018 que acaba de terminar, hay 7 países en guerra: Afganistán, Irak, Siria, Yemen, parece que esto se le cayó algo, Somalia, Libia y Níger. Déjeme ver, era donde apuntaba, no sé qué pasó con el apuntador, algo se le cayó. Ok, no parecen muchos países, no se puede hablar de una guerra mundial, o en este caso de una tercera guerra mundial, pero sí hay países en guerra. Mire, le voy a leer esto rápido porque creo que es interesante. Esto lo escribió recientemente un ruso muy versado en temas de este tipo. Su apellido es Sivkov. Dice: las guerras civiles en Siria y Afganistán continuarán durante bastante tiempo, desde varios meses hasta varios años, opina Sivkov. No habrá estabilidad en Irak a corto plazo. El problema kurdo que Washington está tratando de aprovechar en su interés no ha sido resuelto. El fortalecimiento de las posiciones de la región de Rusia e Irán puede contribuir al aumento de la actividad militar de Estados Unidos, Israel y sus aliados de los países árabes. Asimismo, aparece la posibilidad de una agresión de Estados Unidos, Israel, los países de la OTAN y sus aliados en las monarquías del Golfo Pérsico contra Irán. Esta será una guerra local, lo suficientemente grande. Dice: Irán será capaz de establecer el agrupamiento de fuerzas por un total de más de 1 millón de personas, 300 aviones de combate y más de 400 helicópteros. Para lograr el éxito en una guerra como esta, Washington y sus aliados tendrán que asegurarse de la inmensa capacidad de su aviación en cantidad y calidad, aclara. O sea, los que saben de esto ven que se puede dar una guerra de esa dimensión. Salmo 83 habla de una guerra de Israel contra todos sus vecinos, tratando de tomar la tierra que ellos consideran que les corresponde, que bíblicamente les da la razón. Pero no nos vamos a meter a eso ahorita. Pero sí hay rumores de guerras. Pero por otro lado se está tratando de establecer un pacto. ¿Sí lo nota? Ok. Aquí está: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es una escalada. El verso 5, cuando vamos al tercer sello, ya vamos a dejar lugar a preguntas. Tal vez van preparándose con los papelitos y el micrófono. Me parece que lo van a manejar con papelitos, hermano Raúl, y micrófono, para que estén listos. De hecho, los que van a hacer preguntas, si van a usar papelitos, ya deberían de tenerlos ahí para ganar el tiempo suficiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. No se identifica el personaje. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Note que aquí se habla de 2 cereales: el trigo, que siempre fue más caro en Israel, y la cebada, que le llamaban el pan de los pobres, y está 3-1. Pero 1 denario, usted tiene que recordar que era lo que ganaba un trabajador por el trabajo de un día, que en ese tiempo era de 12 a 12, o mejor dicho, 12 horas de 6 a 6 probablemente, no como ahora que es de 8 horas y muchos se las ingenian para trabajar 4.
y ganar más. Bueno, a eso yo le llamo economía de subsistencia. Porque una familia promedio de 5 miembros, 2 padres y 3 hijos, 2 libras de trigo por un denario. Así es, ¿verdad? Y 6 de cebada por un denario. Quiere decir que solo ganaban para comer. Y a eso se le llama economía de subsistencia. Bueno, en Guatemala estamos acostumbrados a que hemos vivido siempre con economías de subsistencia, ¿verdad? Pero, entonces, ¿de qué habla el caballo negro? Seguramente nos habla de una gran depresión y una crisis a escala mundial económica. Los indicadores parecen indicar que esto se puede dar en cierto momento. De hecho, hay un tema que yo les enseñé sobre el Shemitah judío. Si pueden volverlo a oír, óiganlo. Donde cada 7 años parece ser que en Estados Unidos se da, y a nivel mundial por supuesto, se da cierta crisis económica. Y ahí se marcan los años en los que esto ha estado sucediendo. Sin embargo, me parece a mí que las guerras pueden provocar grandes problemas económicos, aunque otros son de la idea que a Estados Unidos le encanta meterse a guerras porque sus empresas armamentistas logran realmente mejorar la economía, pero me parece que más de ciertos personajes, no necesariamente todo el país. Y creo que Rusia también juega a eso. O sea que muchos países están en guerra porque Rusia y Estados Unidos quieren vender armas, aunque no es tan sencillo, ¿verdad? Pero hablando de una manera general, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que seguramente va a haber una debacle económica, que tendríamos que oír quizá en determinado momento a especialistas en economía, pero lo cierto es que aquí lo que se avisora es una gran depresión donde solamente se va a poder obtener lo mínimo como parte de ese caballo negro. Sin embargo, dice, pero no dañes al aceite siempre habla de unción, ni el vino. El aceite y el vino eran de las 3 cosas más importantes en la economía agrícola de Israel, que si había trigo, aceite y vino, estaban hechos. En sí, los profetas menores en el Antiguo Testamento veían al pueblo de Dios próspero si habían esas 3 cosas. Entonces me hace pensar que cuando habla, no dañes al aceite y el vino, porque la gran pregunta es, pastor, ¿y nosotros todavía vamos a estar aquí? Por lo visto sí. Es el principio de dolores. Entonces, hay una promesa, que no se dañe a los hijos de Dios, que tienen unción y que tienen vino en el sentido de gozo. Porque, ¿qué es lo que le sucede al cristiano cuando hay una apretura económica? Se amarga, se frustra, se entristece, porque más parece que todos nosotros dependiéramos del dinero que de la fuente de nuestra provisión. Y una de las cosas que yo creo que va a suceder en esos momentos es que todos nosotros vamos a tener que aprender a depender de Dios completamente. Como el profeta Elías, que en medio de falta de agua, de una sequía, le dijeron, vete al arroyo de Querit. Y él hizo caso y lo alimentaron cuervos, llevándole pan y llevándole carne. Entonces, no debemos de temer, confiemos en Dios. Porque los europeos y los norteamericanos son un grupo étnico
que cuando ellos miran los antecedentes o los índices económicos, dejan de gastar. Todos ellos dejan de gastar, son muy metódicos. Los latinos en estos países, y aún en esos países de primer mundo, están hasta aquí de deudas por las tarjetas, porque el latino no deja de gastar. Ahí dice que mira la tempestad y no se arrodilla. Y de hecho muchos han creído que los latinos en Estados Unidos son los que mantienen la economía, porque son los grandes consumidores, y a través de dinero prestado. Y eso yo creo que también sucede. Ojo, nosotros los hijos de Dios seamos mesurados. Si no lo necesitamos, no lo compremos. Muy bien. Ahí puede ver usted el personaje del caballo negro. Economía de subsistencia. El paralelo en 24:3 es: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. De hecho, cuando esto se ha visto, generalmente uno tiene que recurrir a África, donde siguen habiendo hambrunas. Pero lamentablemente la iglesia cierra los ojos ante la necesidad que hay en el propio país. Vaya usted al corredor seco y encontrará que hay hambre, un enorme grado de desnutrición. Cada vez que usted tira un pan, piense que en el corredor seco necesitan ese pan. Y yo sé que le puede parecer extraño esto, pero la iglesia no debe de perder de vista el hecho de que debe ayudar a los domésticos de la fe, pero también a gente en necesidad. A veces hay que dar un pan a un estómago hambriento para que esté listo para oír el mensaje salvador que puede salvar no solo su cuerpo, sino que su alma. Pero avancemos. Hambres. Y todo esto será principio de dolores. Veamos rápidamente el cuarto sello, porque el tiempo ya me rebasó. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Acuérdese, no hay quinto ser viviente, pero sí hay quinto sello. Quiere decir que la frontera entre el cuarto y el quinto, se terminó el trabajo, se completaron los 3 años y medio de pretribulación, y la iglesia ya no debería de estar aquí para el quinto sello. Por eso yo me preocupo mucho cuando, al olvidarse de esta revelación, ministros que caminaron con el doctor Ríos y que hoy son muy populares, le dicen a la iglesia que ya se abrió el séptimo. O sea, se atreven a decir que ya se abrió el séptimo sello. Y yo esperé 4 años después de haber oído a este ministro, lo tuve a la par mía y le dije: ¿por qué dijiste que se abrió el séptimo sello? Y así, en una pregunta directa, le fue difícil contestar. Me dio un montón de explicaciones. Pero entonces yo dejé que él terminara. Y le dije: si ya se abrió el séptimo sello, ya no hay intercesión en la tierra. ¿Por qué? Me dijo. Como que no había leído bien. Porque antes del séptimo se tira el candelero de oro del cielo a la tierra y dice que se terminó la intercesión. Y yo creo que Cristo sigue intercediendo por la iglesia, porque la iglesia no se ha ido. Entonces es un error. Usted sabe que el 95%, por ser un poquito magnánimo, de la gente que está en las iglesias, oye y hasta se le cae la baba de oír a su ministro, pero no investiga, no lee. No es como los de Berea, que dice que eran más nobles porque ellos, a pesar de que llegaba el verdadero apóstol Pablo, ellos escudriñaban las escrituras. ¿Y qué escrituras tenían? El Antiguo Testamento. Y Pablo les llevaba revelación del Nuevo, que todavía no se había escrito, se estaba escribiendo. Pero ellos miraban en el Antiguo Testamento si lo que Pablo decía era así. Eso quiere decir que usted no se debe tragar tornillos, tuercas. Cuando lo que yo diga usted tenga dudas, investigue, estudie, pregunte, platiquemos. Dice amén. Entonces, yo tengo que dejar aquí establecido en la iglesia local
que el cuarto sello es lo único que vamos a lograr ver, y probablemente, si es un rollo, sí tenemos que entender que como las pulsaciones se vuelven más fuertes, ese sello, como es algo cilíndrico, se va abriendo poco a poco. ¿Me entiendes? Quiere decir que la intensidad de cuando se empieza a abrir el sello hasta cuando se quitó completamente va a ser mayor. Y es que cuando usted estudie despacio o vea lo que es el cuarto sello, se va a dar cuenta que es grueso. Porque dice, miré, mejor dicho, y he aquí un caballo amarillo, o amarillento verdoso, y el que lo montaba, ¿sabe por qué digo amarillento verdoso? Porque si el original da la idea de verdoso, algunos han visto una clave. El color blanco, el color rojo, el color negro y el color verde están involucrados en la mayoría de las banderas árabes. Interesante, ¿verdad? Y usted sabe que no es noticia nueva que los musulmanes y aún la religión musulmana tienen una agenda de tomar el mundo. Francia, en unos cuantos años, me parece que 2050, va a ser completamente musulmana. Y no se dieron cuenta los franceses, y ya no pueden hacer absolutamente nada, porque los franceses no tienen hijos y los musulmanes sí. Igual que Alemania, las tasas de natalidad son negativas, mientras que los musulmanes tienen 4, 5, 6, 8 hijos, se parecen a los latinos, ¿verdad? Pero tienen como objetivo tomar el mundo, esa es su agenda. Por eso es que a muchos les parece no descabellado que el anticristo pueda ser un musulmán. Pero yo sigo siendo ortodoxo ahorita, ante nueva luz, ¿verdad? Más amplia. Ojo, termino con esto. Se identifica al personaje que montaba el caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Usted sabe que la muerte no es solo un estado, es un personaje, porque yo no puedo echar al lago de fuego a un estado. Tengo que echar al lago de fuego un personaje, y dice que después del juicio del gran trono blanco se echa a la muerte al lago de fuego. Entonces es un personaje, y aquí lo muestra. Y el Hades, la región de los muertos, donde van las almas de los que mueren, lo seguía. Y eso lo que indica es que es una gran mortandad la que se dio oportunidad al abrir el cuarto sello. Es de tal magnitud que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Cuando escribe al final del siglo I, Apocalipsis, Juan, es muy probable que el mundo conocido no llegara a unos, qué sé yo, 500 millones, o pensemos 1.000 millones de habitantes, 1 billón, yo creo que era menos. Pero hoy somos 7.000 millones de habitantes, 7 billones. Hágame favor, divida 7 dentro de 4 y le da 1.7 por ahí. Billones de habitantes. Por eso cuando yo veo el cuarto sello y digo, es muy probable que la iglesia todavía esté viendo eso, pero en el momento, cuando empieza eso, pero la mortandad de 1.7 billones de personas es demasiado fuerte. No sé si me doy a entender. Y claro, uno no quisiera vivir eso, ¿verdad? Ahora, si ya estamos a punto de irnos, yo le aseguro que la iglesia novia ya va a estar exaltada. Y el que está exaltado no le importa morir, si es que va a ser mártir. Aunque hay esperanza que los vivientes que permanezcamos seremos arrebatados. ¿Recuerda? Arpazo, arrebatados. Entonces, ahí dice que va a ser por medio de hambre, espada, guerras, con mortandad. Las grandes pandemias, no epidemias, pandemias. Yo recuerdo que cuando oía sobre esto y había empezado el SIDA, porque el SIDA no tiene mucho tiempo, ¿verdad?
Se pensaba que el SIDA iba a matar a mucha gente. Bueno, nosotros ahorita no tenemos tal vez las estadísticas, pero no ha matado a todas las gentes que pensamos. Sin embargo, uno se preocupa cuando en Estados Unidos el sarampión está causando estragos. Y también en Europa. Producto de nuevas cepas. Y una de las cosas que a uno le llama la atención, sea o no sea cierto, es que las grandes farmacéuticas mundiales son los que lanzan esos virus. Porque es un negocio enorme lo de la medicina. Cada vez más cara, pero ellos mandan los virus y a la vez tienen la cura. Excelente negocio. Y los grandes, los gobiernos del mundo ceden indudablemente por corrupción a este tipo de situaciones. Cuando el río suena, usted sabe que piedras lleva. Aunemos todo eso a los problemas de falta de recursos en algunos sectores. En África hay falta de recursos para comer. Aquí, gracias a Dios, aunque todavía sí hay lugares donde se come mal, creo que la gran mayoría se come su tortilla con frijolitos y huevito, como usted comió hoy. Pero todo eso de alguna manera se va a acelerar. Aquí tendríamos que meter temas ecológicos, porque qué llamativo que también las fieras de la tierra, va a haber un cambio ecológico. Las fieras van a tener tanta hambre que se van a comer a los humanos. Va a haber un deterioro tan grande que dice que las fieras de la tierra. Ahora, solo eso es una catástrofe de cantidades enormes, que solo el pensarlo lo puede poner a uno a temblar. Por eso se dice que a veces los predicadores usan la escatología para que la gente se asuste. No, tenemos que ser realistas y creo que lo que estoy diciendo es muy factible que esté sucediendo ya en algunos sectores. Indudablemente estos personajes que son extrahumanos, que montan el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el amarillento, les dan poder. ¿Quién les da poder? El que está haciendo los juicios. Solo como un detalle, si usted quiere seguir ampliando esto, va a notar que después de las 7 sellos vienen las 7 trompetas, que de alguna manera algunos de ellos se relacionan también con los sellos, como que son juicios intensificados. Las trompetas traen juicios más intensificados que los que trajeron los sellos. Lo mismo las copas del furor de Dios. Y no se diga los 7 truenos que no se mencionan, porque quedaron guardados. Ahora, ante ese panorama, hermanos amados, lo mejor que yo les puedo decir esta mañana es: consagrémonos. De verdad tomemos en serio que seguimos viviendo la vida que vivimos en algunos aspectos y cada quien se conoce. Y creemos que con solo venir al desayuno de profesionales y al culto del domingo, el Señor debe estar agradecido con nosotros. Estamos muy equivocados. Bueno, realmente ahí vemos al caballo negro. Ya solamente voy a dejarle eso a usted. Note que aquí lo interesante es que menciona en el 24 pestes, que hay que estudiar los originales, pero las grandes pestes, después de las grandes guerras o antes de las grandes guerras, creo que había una fiebre en Europa, hubo una fiebre que mató millones, ¿verdad? ¿Alguien recuerda si era la peste qué? ¿No se recuerdan? Peste negra o no, algo así creo que se llamaba, ¿verdad? Nadie es versado aquí en pestes. Pero sí, ya ha habido eso. O sea que no es... Lo que pasa es que uno cree que con lo que ha desarrollado la tecnología y todo lo demás, no van a suceder estas cosas, porque ante lo que dice la Biblia, muchos que no creen la Biblia tienen sus propios argumentos. Ahora, hoy sí termino. Existen grupos oscurantistas. Unos creen que no están
actuando, otros dicen que sí. Hay mucha especulación sobre ese tipo de situaciones. Pero al parecer hay personajes que quieren que en la tierra solo haya 1 billón de habitantes. Y quienes formen parte de ese billón de habitantes sean gentes con mucha plata, actores, grandes personajes, empresarios, y que la chusma, que son otros 6,5 billones de habitantes, donde me parece que estamos nosotros, para ellos, sean quitados de la tierra a través de programas como las pestes. Es llamativo. Claro, uno dirá, parece una explicación humana a algo bíblico, pero Dios puede utilizar lo que Él quiera como instrumento para llevar a cabo sus planes. Entonces es muy interesante eso. Muy bien, mis hermanos Raulito y los organizadores